vamos a pasar a nuestra segunda parte, que es la victoria final sobre la muerte. Y de esto está a cargo nuestro hermano Eduardo Saquim desde el país Paraguay. Adelante, Eduardo, el tiempo es suyo. Macanudo, viejo. Buenos días a todos, un gran cariño. Vamos a orar para ver este tema tan hermoso. Querido Padre que estás en los cielos, nos toca un tema precioso que todos esperamos ese día cuando tú transformes nuestras vidas al venir a buscarnos. Ayúdanos para entender y entusiasmarnos para prepararnos para ese día. Obra con el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la victoria final sobre la muerte es el título. La victoria final sobre la muerte. En realidad, la victoria final sobre la muerte, hermanos, será cuando Satanás sea destruido. El postrer enemigo será finalmente destruido. Para nosotros es el comienzo de una eternidad, pero no se solucionó todavía el problema del pecado. El pecado será de la muerte, mejor dicho, y el pecado serán destruidos luego del juicio final. Eh, es muy interesante notar que cuando uno estudia distintas creencias, encontramos siempre todo picoteado en la Biblia. Vieron que, como dice Isaías, un poquito aquí, otro poquito allá, en lengua de tartamudo he hablado a mi pueblo. Pero miren qué interesante porque sobre el tema de la resurrección tenemos en 1 Corintios 15 58 versículos que hablan acerca de este tema. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:13 al 18 tenemos allí unos 9, 10 versículos que hablan sobre la segunda venida. Pero sin embargo, aquí tenemos 58 versículos que se dedica a hablar acerca de la muerte, de la resurrección, perdón, de la resurrección. ¿Por qué? Creo que todos, de alguna manera, la naturaleza humana, frente a la muerte, eh, se, no sé si decir tiembla, pero yo no creo que sea frente a la muerte. Yo creo que es la forma en que vamos a morir, lo que a veces da un poco de temor. Cuando los hermanos dicen, yo tengo miedo a la muerte en el sentido no de la muerte misma, porque todos sabemos que cuando morimos estamos durmiendo, eso lo sabemos, lo hemos aprendido, correcto. Pero cómo llegamos a la muerte, ese es otro tema. Y yo creo que a eso uno le tiene temor, al sufrimiento, a la soledad, a la agonía, esas cosas sí, porque hemos visto muchas veces personas que han pasado situaciones muy difíciles, correcto. Yo siempre me acuerdo de Eliseo de Elías y de Eliseo, ¿no? Porque Elías había sido llevado en un carro de fuego ante la vista de Eliseo, y yo siempre me puse en lugar de Eliseo, y quizás con mi forma de pensar, ¿no? Pero quién sabe en Eliseo cuántas veces se le habrá cruzado si Dios llevó a Elías, capaz que también me lleva a mí, y pensó en un final feliz. Sin embargo, la Biblia dice que Eliseo murió después de una larga enfermedad. Y eso no me gusta, la verdad que no me gusta. Nadie quiere tener una larga enfermedad. Entonces, más allá que uno sepa que cuando cierre los ojos está durmiendo y no sentirá nada, bueno, esas cosas hay que dejarlas en las manos de Dios. Dios sabe lo que va a permitir en tu vida y en mi vida y por qué, y tiene una razón. Lo maravilloso es que cuando cerremos los ojos, al instante en nuestra experiencia, despertaremos, ¿no es cierto?
y seremos, como dice la palabra de Dios, transformados. ¿Por qué transformados? Bueno, uno siempre piensa, ¿no? Uno mira la tecnología donde ha llegado y para volar un poquito más alto se necesita una nave, se necesita presurización, se necesita oxígeno, porque no se puede, ¿no es cierto?, respirar a cierta altura, se necesita protección de temperatura, porque cada 180 metros de altura baja 1 grado, o sea que seremos transformados y seremos llevados al cielo en un viaje de 7 días. Y no creo que haya ninguna nave que nos lleve, sino que viajaremos, no sé de qué manera, porque no lo he visto, pero seremos llevados al cielo y volaremos, como dice Elena G. de White, a los innumerables mundos que no han caído. Una experiencia que cuando uno la piensa se le pone la piel de gallina y uno tiembla casi, ¿no es cierto? Qué cosa más preciosa que Dios tiene preparado para sus hijos. La victoria final en nuestra experiencia sobre la muerte. Primera de Corintios 15 presenta en ese capítulo lo que resume aquí especialmente como victoria final sobre la muerte en nuestra experiencia el día de hoy, la escuela sabática, presenta una argumentación para contradecir a aquellos que creían que no existe la resurrección. Porque si no hay resurrección, dice San Pablo, nuestra esperanza entonces, ¿para qué sirvió? ¿Para qué voy a ser religioso? Ustedes saben, miren, es increíble que hay gente que cree en Dios, hay gente que cree en Dios y sin embargo no cree que después de la muerte exista algo. Ustedes saben que los saduceos en la Biblia no creían en la resurrección y sin embargo eran religiosos. Ahora, la incoherencia en la mente humana, ¿para qué necesito creer, con todo respeto lo digo, ¿no? ¿Para qué necesito creer en Dios si después no hay más nada? No tiene ningún sentido. Un Dios que crea para que un día deje de existir. La incoherencia en el pensamiento y el razonamiento, amar a alguien, a un hijo, a una hija, a una esposa, a un esposo, un padre, una madre, amar con esos lazos profundos del amor, para que un día el último lugar en que nos veamos sea en un velatorio. Pero no tiene ni sentido. Es algo inclusive ridículo, incoherente. Bendito sea Dios que sí, el Señor nos revela en su preciosa palabra ese plan de eternidad que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Una familia constituida para vivir en esta vida y para poder, no como ya familia en el cielo, pero juntos por la eternidad. El plan de Dios siempre es el mejor y cuando uno lo estudia, ve lo detallista que ha sido Dios para preparar todas las cosas, ¿no es cierto?, para que llene plenamente de dicha el corazón humano. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, dice así: he aquí os digo un misterio. Cuando dice que dice un misterio, no se refiere a algo que no se puede comprender. Es un misterio para el que no tiene el poder o la obra del Espíritu Santo en su corazón, porque Dios nos revela los misterios de la palabra de Dios hasta donde Él ha visto provechoso para nosotros. Hay ciertas cosas que están escondidas, muy pocas, pero que no las sabemos en la Biblia, ¿no? Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos,
pero todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando Cristo venga, no todos van a estar muertos. Habrá un grupo de gente que esté viva cuando Cristo venga en la segunda venida y no va a tener necesidad de pasar por la muerte, porque es la última generación. Ahora, tanto ellos para ser trasladados al cielo, como los hijos de Dios que han ido al descanso y van a ser resucitados, necesitarán, tanto esos vivos que queden como los muertos resucitados, ser transformados para poder viajar y vivir en un estado distinto al que nosotros tenemos hoy. ¿De qué manera dice? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Aquí ya viene una diferencia, por eso dije, no de la misma manera. Nosotros somos corruptibles, este cuerpo va envejeciendo, vamos a teniendo manchas, arrugas, envejecimiento, etcétera, etcétera, correcto. Pero allí seremos transformados. Nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo incorruptible, ya no se va a desgastar, ya no se va a ajar, ya no se va a envejecer. Seremos transformados en cuerpos incorruptibles. Nosotros, dice el apóstol Pablo en el versículo 52, seremos transformados. Vos y yo, todos los que vayamos al cielo, necesariamente tenemos que ser transformados. Y dice en el versículo 53, porque es necesario, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí quiero aclarar algo, porque a veces se ha entendido mal de que nosotros seremos inmortales. La Biblia dice que el único inmortal es Dios en Timoteo, no me acuerdo si primera o segunda. Dice que el único inmortal, el único que tiene inmortalidad es Dios. Aquí dice el texto bíblico que nosotros, ¿no es cierto?, tendremos inmortalidad, pero la inmortalidad que nosotros tendremos será porque Dios nos restituirá a poder comer del árbol de la vida. Ese árbol que fue tomado del Edén antes de ser tomado, antes del diluvio, el árbol de la vida fue custodiado por dos ángeles con espadas desenvainadas, para que quede como testimonio de lo que Adán predicaba y explicara a sus generaciones sobre el origen de la creación y del pecado. Todos podían ir a Edén a corroborar que lo que Adán contaba era verdad. Pero ahí estaban los ángeles que no dejaban pasar. ¿Por qué? Porque si comían del fruto de la vida iban a seguir teniendo vida. El linaje de Juan explica muy bien, lo voy a leer, se los voy a leer porque la copié esta mañana, esa cita, y dice así, ¿no es cierto? Capítulo de Apocalipsis 18, dice allí en el capítulo 18, a ver si es 18 o yo estoy equivocado. A ver, perdónenme. Acá está. Eh, Acá está. Capítulo 22:2 de Apocalipsis. 22:2. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Está hablando cuando ya lleguemos al cielo, en la tierra nueva, ¿no es cierto? Y allí dice el ángel de Juan lo siguiente: después de la entrada del pecado, el labrador celestial lo trasladó al paraíso que está en el cielo. Comer de él
significa vivir para siempre. Era el antídoto contra la muerte. Sus hojas servían para mantener la vida y la inmortalidad. O sea, ese árbol de la vida fue quitado antes del diluvio y llevado al cielo. Y cuando nosotros lleguemos al cielo, seremos conducidos por Jesús al árbol de la vida para que comamos. ¿Por qué? Porque si no comemos, morimos. No es que nosotros seremos inmortales como Dios, no. Nosotros necesitamos el antídoto para no envejecer y no morir. Por eso seremos conducidos al árbol de la vida. Seguramente será un fruto maravilloso para saborear. A todo el mundo le va a gustar. Nadie va a decir, ay, no, está medio agrio, muy dulce, no me gusta la pulpa. Debe ser una cosa maravillosa y a cada uno de los redimidos les gustará comer del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque comiendo del árbol de la vida es el antídoto para no morir. O sea, Dios tiene todo preparado para nosotros, pero cuidado cuando leemos ahí en Corintio y dice que este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad, no se refiere a que nosotros seremos inmortales como Dios, sino que tendremos que consumir del árbol de la vida para mantener la vida y la salud, por supuesto. Y entonces dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, versículo 54 de Primera de Corintios 15, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Qué belleza, ¿no es cierto? Yo recuerdo cuando enterraron a mi tía, creo que era mi tía o mi hija, no me acuerdo ahora, si fue que lo dije, creo que mi tía, no me acuerdo ahora bien, pero bueno, cuando vieron que bajan el cajón y empiezan a paliar tierra, yo me acuerdo que dije, pueden echar toda la tierra que quieran, porque un día se abrirá. Y no me acuerdo si dije mi tía o mi hija saldrá de allí. Y así será. Será con aquellos que amamos, que van ido al descanso, creyendo en Cristo como su Salvador. Dios tiene un día maravilloso para nosotros, donde para el ser humano la victoria final sobre la muerte dará su estocada final. Después seguimos en el cielo durante 1000 años, verificando los juicios, revisando, haciendo la revisión del juicio y después cuando vengamos a la tierra, después del milenio, viene el juicio ejecutivo y allí ya el universo nunca más tendrá una muerte más, porque el último en morir será Satanás, que dejará finalmente de ser. Allí sí se restaurará, será la victoria final sobre la muerte, ¿no? Pero ya no existirá nunca más en la historia del universo. Por los siglos del fin, nunca más existirá la muerte. La palabra de Dios dice, el mal no se levantará dos veces. El plan de salvación de Dios, la vacuna para que el mal no se levante, que es Cristo, surgirá su efecto por siempre y podremos vivir dichosos, plenos, llenos de felicidad, sin temor ni siquiera a una enfermedad, sin temor a algún golpe, sin temor a una tristeza, porque ya no existirán. Me encantó dos pasajes de Isaías que quiero compartir, porque seguramente muchos de los que están escuchando y los que escucharán, algún ser amado se ha ido al descanso, pero también algunos puede ser que algún hijo, alguna hija esté en el descanso, ¿no? Y me encantó
me encantó para ambos casos, familiares o hijos e hijas, que es una cosa muy distinta, ¿no es cierto? Hay dos promesas preciosísimas. Mi esposa, Irene, siempre me decía que el sueño de ella era correr a Cristo y abrazarlo. Cuando se enteró que Jesús al venir va a tener cerca de casi 5 metros, 4,5 metros, 5, bueno, se desilusionó porque dijo no lo voy a poder abrazar, ¿no? Porque voy a llegar a la panza. Este, porque después nosotros, comiendo del árbol de la vida, dice Elena G. de White, iremos creciendo a la estatura original en que Dios creó la humanidad. O sea que vamos al cielo con la estatura que tenemos, que usted tiene, pero allí, consumiendo, vamos creciendo. Hay razones para explicar eso, no es el tema ahora, pero hay una razón muy clara para entender por qué Dios nos lleva en el mismo estado en que estamos. Y comiendo del árbol, allí vamos eh, siendo transformados a nuestra eh, 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 figura imagen que tendremos para siempre, ¿no? Bueno, el tema es que maravillosamente Dios ha preparado todas las cosas de una forma increíble. Pero, ¿cómo serán traídos los hijos a nosotros? ¿Y qué tipo de cariño tendremos con el Señor? Porque mi esposa podrá abrazar a Cristo cuando ya crezca después de no sé cuánto tiempo comiendo del árbol de la vida. Pero miren estos dos pasajes, qué cosa más preciosa, qué tiernos que son, y son puestos por Dios para ti y para mí. Isaías capítulo 60, versículo 4, Isaías 60, versículo 4, dice allí, alza tus ojos, Isaías 60, versículo 4, gracias Rosana, Isaías 64, dice, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Yo tengo muchas ganas, por supuesto, de ver a mis hijas, a Cintia y a Noelia. Y muchas veces pensé cómo las voy a encontrar, cómo será, la encontraré cuando seamos llevados al cielo, antes, en el viaje, cuando ya esté allá, miles de millones de personas, todos vestidos de blanco, viajando hacia el cielo. ¿Cómo será eso, no? La mente quiere imaginar, pero la Biblia me dice que serán traídas en brazos, como un regalo del Señor. Quizás sea de esa manera, quizás de otra. Lo importante es poder que estén allí, que podamos estar juntos allí. Vos, querido amigo, querido hermano, y tu hija, tu hijo que hoy descansa. Tu padre, tu madre que hoy descansa. El reencuentro, ¿no es cierto? Sabemos que ángeles llevarán bebés a los brazos de las madres, pero no sabemos cómo nos encontraremos, en qué momento, si todos juntos. Pero aquí la Biblia dice que tus hijos serán traídos en brazos. Me parece tan tierno y hermoso, ¿no? Isaías 66, hay unas páginas más, capítulo 66, versículo 12 y 13, dice Isaías 66, 12 y 13, dice, porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, lo repite otra vez, y sobre las rodillas seréis mimados. Escuchen eso. Yo lo tenía subrayado en mi Biblia, pasé toda mi Biblia ya de muchos años a una Biblia nueva, terminé anoche.
Y yo ese texto lo volví a leer y me emocionó, la verdad. Y fui y le conté a Irene, le digo, mirá Irene lo que el Señor va a hacer, vos no lo vas a poder abrazar porque vas a llegarle al estómago, pero más precioso todavía, dice aquí, sobre las rodillas seréis mimados. Y me enterneció tanto, ¿no es cierto? Porque el Señor, eh, cuando uno lee en la Biblia, tomaba a los niños, los sentaba en su falda, los acariciaba. Y nosotros somos como un niño, hermanos. Y el Señor nos ama como un padre, como dice su palabra, ¿no? Y esa escena me parece para que uno la piense, porque cada uno puede imaginarse cómo será. Y también Isaías 49, 22, el último texto, Isaías 49, versículo 22. A ver, 49, 22. Dice así, dice así. Así dijo Jehová el Señor, he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. Un contacto físico, un abrazo, una actitud preciosísima, ¿no es cierto?, de entregarnos en los brazos, el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Por eso yo creo que uno debe fijar su mente en esas cosas. El Naje de Paz dice que deberíamos pensar más en el cielo, deberíamos llevar nuestra mente a eso que está por delante, a eso que día a día nos vamos acercando. Piensen en eso, cada día que pasa es un día que nos acercamos más a ese momento que sucederá. Por eso somos invitados a poder prepararnos cada día, con la mente puesta en aquello que será nuestra existencia. Trate de sacar su mente de lo que vivimos hoy. Esto es pasajero. Lo eterno, lo duradero, lo verdadero es lo que está por delante, no lo que nosotros nos toca vivir hoy. Hoy estamos bajo la maldición del pecado en un mundo donde hay un príncipe en este mundo que quiere el mal, que trata de destruirnos, pero escondidos en Jesús, nosotros viviremos esta experiencia y finalmente sobre la muerte que nos toca en este mundo vivir, obtendremos la victoria. Cristo ya la ganó y Cristo quiere darnos a cada uno esta victoria. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a imaginar más estas escenas, a pensar más sobre estas cosas. Repito, sobre este tema hay 58 versículos en un capítulo. Es lo más largo que usted puede encontrar en toda la Biblia. ¿Por qué el Señor habrá dejado un tema tan impactante, todo en un capítulo prácticamente? Porque creo que el Señor quiere que nosotros lo meditemos, lo pensemos, lo leemos las veces que necesitemos y concentremos nuestra atención en aquello que Dios ha preparado como el regalo más precioso, más grande que tiene para ti y para mí. Una eternidad sin dolor, sin sufrimiento, sin tristeza, sin enfermedad, sin caos, sin problemas y sin muerte. Nadie puede pedir algo más maravilloso que lo que Dios ha preparado. Es para ti y es para mí. Vamos a orar para que Dios nos ayude a poder prepararnos cada día, escondernos en Él cada día, a fin de que la obra que empezó en nosotros la pueda terminar, hermano, hermana, para ese día en que Cristo venga y termine para siempre con el tema de la muerte, en nosotros primero y finalmente en el universo. Vamos a Eduardo, orar. Sí, antes de orar, hay una pregunta de Bibi. sí, sí, bien. Sí, vos sabés, estaba diciendo esto del pensamiento de Irene, que no va a poder ir a abrazarlo, pero no había pensado en esa escena, pero
enseguida pensé, ¿y cómo hacen los padres con los niños cuando Claro. son chiquitos? Sí, me olvidé. Tenés razón, Que, Viviana. Eso yo le digo a Irene. Irene, cuando vos vas a abrazar a tus nietas, te agachabas. claro, Y entonces yo, creo que entonces, no, Jesús, no, me decía, no, pero ella me decía, no, no, yo quería abrazarlo así, cuerpo a cuerpo. Bueno, Irene, me digo, bueno, llama. Bueno, un deseo que ella tenía y yo se lo pinché, pobre, ¿no? Pero le digo, pero Jesús se va a arrodillar como una niña, te va a abrazar. Bueno, no, pero ella tenía otra imagen. Viste que a veces nos hacemos una sí, imagen sí, y vení, le pinchá el globo y, viste, y se desanimó. no, Pero no, vos sabés sí, que no, lloró. no va a ser un impedimento, creo. Pero Eso es lo Viviana, bonito. vos sabés que lloró el día que se Mm. enteró. Yo me sentí tan mal, pero estaba diciendo algo que era verdad, ¿viste? Pero bueno, después la recauchuté un poco. Bueno, vamos Eso a orar. nomás. Sí, sí. Es que es más precioso todavía, Jesús agachándose para recibirte, ¿no es cierto? Sí, qué escena tan linda. Y con el tiempo esa posibilidad de hacerlo como lo hacemos con una persona de nuestro tamaño, ¿no? Bueno, vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por estas promesas tan preciosas que tú tienes. Gracias por la esperanza maravillosa que nos das. Gracias porque un día, oh Dios, tú destruirás para siempre la muerte. Lejos ya no existirá ni en el pensamiento de la vida de tus hijos. Que cada uno de nosotros podamos ser parte de aquellos que podrán vivir esta experiencia, Señor. No merecemos nada, realmente no lo merecemos, somos pecadores, pero como aquel publicano que se acercó al templo golpeando nuestro pecho, te rogamos, Señor, diciendo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Gracias, Dios, por tu amor, tu bondad, tu misericordia y por contarnos el final de la historia del conflicto y el gran gozo que tendrán los redimidos en ese mundo nuevo, transformado, sin dolor, sin sufrimiento, sin enfermedad, sin tristeza y sin muerte. Que el cielo no sea, que la sangre de Cristo no sea en vano por ninguno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.